A revisar la capa de red. Recordamos que dentro de las funciones de la capa de red está el de encontrar el que un paquete pueda llegar de su origen a su destino, que pueda resolver rutas. Para poder hacer esto, para que esta función se dé, tiene que haber un buen direccionamiento, se tienen que establecer direcciones que ayuden a poder realizar esto. Habíamos visto que a nivel de capa de enlace los switches creaban unas tablas CAM, en donde teníamos una MAC address que estaba asociada a un puerto. Entonces, si el switch quería comunicarse con alguna MAC, pues bueno, sabía por qué puerto debía de mandar el mensaje. E incluso si no lo tenía conectado directamente, pues bueno, también podía llegar ahí a través de ese puerto, porque de alguna forma en ese puerto a lo mejor había otro switch que pudiera conectarse también a otro switch, y pues bueno, finalmente se podía encaminar la trama, el marco al equipo destino. Pero esto funciona bien en una escala de redes locales. Cuando esto empieza a ser ya con muchas máquinas, esto ya no es efectivo, porque las tablas CAM se empiezan a ser muy grandes, empieza a ser poco eficiente este esquema. Esto, por hacer una metáfora, sería como si tú quieres llegar a algún lugar y en vez de que te dé una dirección que tiene una estructura de país, estado, delegación, alcaldía, colonia, código postal, calles, número, en vez de tener una dirección de ese tipo, lo que te dieran es una latitud, longitud y altitud. Y ya con esas tres coordenadas llegas a cualquier lugar, pero tu directorio sería enorme, ¿no? Tendrías que tener ahí todo el universo de los posibles lugares a los que puedes llegar. Entonces el tiempo en poderlo procesar pues, sería absurdo, ¿no? Por hacer una hipérbole. Sin embargo, esto sí funciona muy bien si tú llegas a un edificio y requieres ir al departamento tal o buscas a la persona tal. Una lista a lo mejor de unas 20 entradas, pues sí es bastante razonable ya que llegaste. Pues bueno, más o menos algo así nos ocurre con las direcciones IP, que ya se utilizan cuando ya estamos hablando de redes. Bien. Los ruteadores son los equipos de capa 3 de la capa de red que permiten unir redes y crear redes más grandes. Estos hacen uso de protocolos de red. Aquí vemos el símbolo, la simbología de Cisco para un ruteador, y pues bueno, aquí vemos el ejemplo de un ruteador. Vemos que tiene puertos donde se pueden conectar diferentes equipos, pero estos equipos ya más bien lo que se deberían de conectar son switches, o sea, ya son equipos que van a empezar a agrupar, van a empezar a concentrar el flujo de comunicaciones que vienen de equipos terminales. Bien, vamos a revisar el protocolo IPv4 de direccionamiento. IPv4 nos permite crear una dirección única en Internet. Se refiere a la conexión de un equipo, llamémosle host o anfitrión, en una red, pero no se refiere al equipo en sí. A diferencia de la MAC address, que sí estaba asociado al hardware, esto es meramente lógico, es puramente lógico, no tiene un vínculo con el equipo. Por lo tanto, si el equipo cambia de red, su dirección deberá cambiar también. Aquí pues, vemos el ejemplo de una laptop que se conecta a una red inalámbrica. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que si se va a otro lado, pues esa dirección IP que le permitió, que le daba una identidad y le permitía ser un origen y generar paquetes con algún destino, pues aquí ya cambia su dirección. Un host conectado a N redes debe tener N direcciones IPv4. Bajo este escenario es posible contactar al host a través de N direcciones. Quien solo conozca una dirección al host no podrá comunicarse más que por esa dirección. Esto refuerza un poco más la idea de que la dirección IP hace referencia a la conexión y no tanto al equipo. Una dirección IPv4 tiene 32 bits. Regularmente consta de una parte que identifica una red y una parte que identifica al host, o al anfitrión, o al equipo terminal. Se puede hacer un manejo de direcciones con clase o sin clase, las podemos agrupar de esa manera. Digamos que la estructura o la modalidad en la que podemos utilizar IPv4 puede ser con clase o sin clase, de classful addressing o classless addressing.
En el Classful Addressing vamos a identificar 5 tipos de redes de la A a la C. Cada una tiene un rango válido de direcciones. La clase D es utilizada para multicast, difusión. En este caso se crean direcciones de grupo y la información que se envía es a un grupo. La clase E es utilizada para experimentación, por lo cual ahí la estructura no está definida. Aquí lo que estamos viendo en este diagrama es cómo se distribuyen los bits en una dirección de tipo IPv4. Vemos que en la clase A, el primer byte nos va a identificar a una red, es un NetID, y los otros 3 bytes se van a utilizar para identificar a un host, es decir, a un equipo terminal o a un anfitrión. Esta es la manera en la cual IPv4 organiza las direcciones y es la estructura que las redes toman. Los equipos se agrupan en redes, equipos que van a tener de alguna manera libre comunicación, libre acceso a puertos entre ellos, forman parte de una red, se agrupan en una red. Y equipos que van a tener un uso diferente, equipos que a lo mejor pertenecen a otra entidad, pues bueno, formarán otra red. Y ya las redes se van uniendo de la manera que convenga. Habrá redes que se decida que no deben unirse, no tienen por qué comunicarse, es conveniente que no se comuniquen. Puede haber redes que sí deben de comunicarse bajo ciertos parámetros y pudiera haber redes que se va a buscar que se comuniquen como si formaran parte de una misma red, aunque no sea así, aunque sean redes que tienen que están separadas geográficamente o que pertenecen a diferentes entidades, pero de alguna manera quieren hacer que se comporten como si fueran una sola. Bueno, todo eso ya se configuraría, ya se establecerían los enlaces que procedan. Bien, en la clase B vemos que hay un balance entre el NetID y el Host ID, mitad de bytes para redes, mitad de bytes para equipos terminales. En la clase C hay muchas redes y solamente un byte dedicado para identificar equipos distintos. En la clase D y E, pues bueno, no aplica, ¿no? Decimos que la clase D es para multicast y la clase es reservada para experimentación. Para el caso de la clase A, la vamos a identificar porque en su primer byte, el bit de mayor prioridad va a estar apagado. El bit que nos identificaba el 128 va a estar apagado. Eso va a hacer que el conjunto de combinaciones de los otros 7 bits de menor prioridad, los números que nos den van a ser los que nos identificarían que es una clase A. Así rápidamente, aquí podemos ver que el valor decimal mínimo es 0 y el valor decimal máximo es 127. O sea, digamos que una red de clase A podría ir del 0 al 127, aunque aquí hay ciertas limitantes. Por ejemplo, el 127 no se puede utilizar y el 0 no nos estaría identificando a una red, ¿no? El 0 por sí solo no se puede utilizar. Por ahí hay casos en los que no puedes hacer uso de todos los bits prendidos ni todos los bits apagados. Pero bueno, una clase A estaría dentro de ese rango, ¿no? Del 0 al 127. Para una dirección de clase B lo identificamos porque en el primer byte vamos a encontrar fijos estos valores, el 1 y el 0. Esto nos da el 25% de todas las direcciones. La otra combinación, que sería un 1-1, sería para las direcciones restantes. Aquí voy a regresar un poquito. En el caso de la clase A, no lo mencioné, conforma el 50% de todas las direcciones. Y las demás direcciones son ya con el bit prendido, que son el otro 50%. Dentro de ese 50% encontramos a la clase B, en la cual vamos a identificar que el byte está de esta manera. Aquí vemos que el valor mínimo para una clase B sería 128 y el valor máximo sería 191, lo que sería el valor de estos, que sería 2 a la 7 más 2 a la 6 menos 1. 2 a la 6 menos 1 es 2 a la 5 más 2 a la 4 más 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Estas 6 potencias de 2 equivalen al 2 a la 6 menos 1, ¿no? Por eso el 191. Para el caso de la clase C,
lo vamos a identificar por estos bits. Representan el 12.5% de todas las direcciones, y las direcciones restantes, pues bueno, van a tener los vamos a encontrar con este valor, con el 111. El valor decimal mínimo para este caso es 192 y el máximo es 223. Una clase C va a ir del 192 al 223. Para la clase D la vamos a identificar por este byte, por el 1110, y bueno, ya lo demás es ya se puede utilizar para representar un identificador, pero fijo quedan estos 4 bits, el 1110. Esta clase D representa el 6.25% de todas las direcciones, y la otra combinación es el otro 6.25% de todas las direcciones. El valor decimal mínimo es 224, es lo que nos daría si sumamos estas potencias, y el valor decimal máximo es 239, lo que sería el 2 a la 4 menos 1, ¿no? 2 a la 4 menos 1 es 2 a la 3, más 2 a la 2, más 2 a la 1, más 2 a la 0. Eso nos da el 239. Para el caso de la clase E, lo vamos a identificar con el valor de estos bits. Eso nos prende el 240 como mínimo, y el máximo ya es el 255. Y bueno, ese es el 6.25% de todas las direcciones, y ya no hay más direcciones. En resumen, pues bueno, la clase A, B, C, D y E la vamos a identificar por estos valores. Aquí el primer bit va a valer 0, en la clase B va a estar fijo el 10, en la clase C 110, clase D 1110, clase E los 4 bits prendidos, los 4 bits de mayor prioridad. Nos da el rango de 0 a 127, de 128 a 191, de 192 a 223, de 224 a 239, de 240 a 255. Aquí vemos que para la clase A, 2 a la 31 nos está formando 2.147.483.648 direcciones posibles, que es la mitad. Y podemos tener 126 redes. Esto del menos 2 es por lo que les comentaba. De los valores que no podíamos utilizar, ni todos ceros, ni todos unos. Los posibles anfitriones ya en estas redes, pues bueno, serían 16.777.214. El rango de una dirección clase A va del 1 punto lo que sea al 126 lo que sea. Y una máscara de red de 8 bits, representado por el 255.0.0. Aquí la máscara de red es importante. Voy a resaltarla. Se utiliza para poder de una dirección IP obtener rápidamente el NetID y el Host ID. Si se hace una operación de bits con la dirección IP con este valor, una operación AND, lo que haríamos al hacer un AND 0 contra estos bytes sería dejar en ceros todos los valores del Host ID. Sería como eliminarlos. Y si con estos bits prendidos hacemos un OR, vamos a extraer el NetID. La máscara de red nos identifica qué parte es del host y qué parte es del NetID. Para la clase B, vemos que vamos a tener 2 a la 30, o sea, son 2 a la 30 porque pues, ya perdimos 2 bits. En el anterior no tenemos un bit disponible porque está fijo, es 0. Y aquí son 2 los que no tenemos. Entonces la cantidad posible de redes es menor. 1.073.741.824 posibles direcciones, 16.382 redes y 65.534 anfitriones, con un rango que va del 128.1 al 191.255 y lo que sea, ¿no? Las X son configurables.
Son, bueno, no es que son configurables porque son nuestro margen, ¿no? Son nuestro margen de variación. Esto ya maneja una máscara de red de 16 bits, es decir, vamos a utilizar 16 bits para poder separar el host del NetID. Para el caso de IPv4, vamos a encontrar el 2 a la 29, ya perdimos 3 bits, nos da 536.870.912 direcciones, 2.097.150 redes y 254 anfitriones. Sabemos que ya la cantidad de anfitriones pues es menor, pero pues es lo que nos daría. Pero bueno, estos son 254 anfitriones por red. Tenemos 2 millones de redes dentro de la cual hay 254 anfitriones y por eso tenemos ya este valor, ¿no? De 536 millones de direcciones. Los rangos van del 192.0.1 al 223.255, 255.0. La máscara de red de 24 bits utiliza 3 bytes, por eso 8, 16 y 24. Y esta máscara es la que nos permitiría rápidamente de una dirección IP obtener el NetID y el Host ID. La clase D vamos a encontrar 268.435.456 direcciones. Ya son direcciones grupales y representa el 6.25. La clase D tiene la misma cantidad. Son 2 a la 28 porque pues ya perdimos varios bits, ya perdimos 4 bits. Y pues bueno, lo que mencionábamos, ¿no? La clase es para propósitos experimentales y no hay especificaciones. Estos bits se agrupan en bytes y la notación decimal nos separa con puntitos cada byte, cada octeto de bits. Por ejemplo, aquí este valor, que sería una dirección de clase A, porque aquí vemos que el 0 está fijo. Está fijo este 0, pues bueno, es una dirección de clase A y nos da el 66.0.0.100. Y acá abajo identificamos estos 3. Entonces es una dirección de clase C, 192.168.1.254. Aquí recordamos un poco lo de el uso de los bits. Una parte es para red, otra parte es para el anfitrión. Son 32 bits y bueno, esto se desliza de acuerdo al tipo de red en la que estamos. Si el identificador de red es pequeño, pues estaríamos hablando de una clase A. Si en este caso pues es una clase B porque está balanceado. O C si hay más bytes para identificar a la red que para identificar al anfitrión. Entonces, cuando tenemos aquí estos bits específicos, es decir, los bits que vienen original en la dirección IP, pero todos los que identifican a la segunda parte, que vendría a ser el anfitrión, están apagados, estamos hablando de una dirección de red. Se ignora el anfitrión en específico y se utiliza para reenviar el paquete entre redes. Cuando el paquete va entre redes, no tiene mucho sentido el saber a qué equipo terminal se le debe de entregar. Más bien, primero hay que llevarlo hacia su destino, hacia la red que pertenece. Entonces, pues bueno, los ruteadores, los que se encargan de esto, de encaminar los paquetes, pues van a manejar así las direcciones de red. Cuando en una dirección IPv4 todos los bits están apagados, estamos hablando de este anfitrión en esta red. Todos los ceros identifican al propio host. Esta dirección es enviada en un paquete a la red física local y es enviada por aquellos anfitriones que no saben su dirección IP en su proceso de arranque y búsqueda de una dirección IPv4 en un proceso de Bootstrap. Bootstrap tiene el mismo nombre que un framework de web, pero aquí Bootstrap se refiere al protocolo para que una máquina arranque desde la red cuando no tiene un disco duro
o si lo tiene, de todas maneras va a tratar de encontrar su sistema operativo desde la red. En estos casos, forma como origen una dirección que está formada de ceros. Como no tiene a veces ni disco duro, pues no sabe cuál es su dirección IP. Así forma el origen y lo envía para ver quién le contesta, ya con la dirección IP que debe tomar y con el sistema operativo que va a cargar. Esta dirección solamente es usada como fuente y obviamente no va a ser reenviada por ruteadores, no debería salir de la red local. Cuando todos los bits referentes al NetID están apagados y los que representan al host están prendidos, hablamos de un anfitrión de esa red. Esta dirección indica que se está enviando un paquete para un anfitrión de la red actual. Ya estamos en la red actual, ya no queremos que se salga de ahí, entonces ya únicamente se está buscando al anfitrión que coincida con los bits que especifican al host. Esto no lo encaminan los ruteadores y solo funciona como una dirección destino. El uso de bits: cuando todos los bits están prendidos, cuando toda la dirección IP tiene unos, estamos hablando de un broadcast limitado o de limited broadcast. Esta dirección se utiliza como destino en un datagrama para enviar el paquete a todos los anfitriones de una red local. Todos ellos reciben el paquete. Es un paquete destinado para que le llegue a todos. La dirección nunca es usada como fuente, siempre es un destino. Está limitado a esa red, por lo que no es reenviada por rutadores. No sirve como broadcast a subredes. Después vamos a ver que se pueden crear subredes y pues bueno, esto no permite hacer broadcast a subredes. Esto de los broadcasts, incluso hay un término que se conoce como tormenta de broadcast, que es cuando los broadcasts son demasiados, saturan la red. Pues es un paquete que va dirigido para todos, obviamente genera bastante tráfico y es una de las razones por las cuales se segmentan las redes, pudiendo tener redes muy grandes. A veces se busca hacerlas más pequeñas porque los broadcasts en una red local generalmente se permiten, y eso es porque hay varias aplicaciones, varios protocolos que hacen uso de ellas. Por ejemplo, para el caso de Windows, el NetBIOS hace uso de broadcast. Los procesos de descubrir dónde está tu impresora, dónde está esto, dónde está aquello, todos esos procesos de descubrimiento en los cuales una aplicación de pronto detecta cómo está su entorno, hacen uso de broadcast. Casi si la aplicación de tu red local no tienes que estarle configurando ni IP, ni máscara de red, ni absolutamente nada, y te está funcionando, seguramente es porque se está configurando a través de broadcast, ¿no? Y bueno, así se forman. Cuando tienes los bits específicos del NetID, o sea, existe la dirección de red, pero todo lo que identifica al host está en unos, estamos hablando de un broadcast directo, de un directed broadcast. Es un broadcast dirigido. Esta dirección se envía con el paquete a todos los anfitriones de una red física. Todos ellos reciben el paquete. Es un broadcast que se trata de llevar a otra red. La dirección nunca es usada como fuente, empleada en broadcast a subredes y no reenviada por enrutadores. El uso de bits: cuando tienes un 127 seguido de cualquier contenido, estamos hablando de un loopback, de la dirección de prueba. La dirección de loopback es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos. Permite probar de forma confiable la capacidad de la tarjeta de red, de sus drivers y software, sin necesidad de estar conectado a una red. Bien, en las direcciones IPv4 entonces encontramos direcciones únicas cuando el origen y el destino es entre un equipo, entre un anfitrión se comunica con otro. Las direcciones multicast es cuando se hace difusión, cuando un paquete va hacia un grupo de equipos. Las direcciones broadcast, pues bueno, es cuando se va a todos los equipos de una red. Es común que el paquete de IPv4 se transporte en marcos. Hablamos de los marcos, los frames, en la capa de enlace.
Ya en la capa de red ya estamos hablando de paquetes o de datagramas. Pues bueno, estos paquetes van a viajar en la capa de enlace, en frames. En Ethernet el hardware no identifica el formato del contenido del marco, pero el marco, o sea, el Ethernet no sabe qué cosa va viajando por arriba, pero el marco tiene un campo que indica el tipo de paquetes contenidos. Por ejemplo, el número 0800 en formato hexadecimal indica que se lleva un paquete IPv4. La longitud del paquete IPv4 puede ser de 65.535 octetos, 2 a la 16. Y un marco Ethernet puede tener hasta 1500 octetos, por lo tanto, es posible que el paquete IPv4 deba fragmentarse, por ejemplo, al ser transportado por un marco Ethernet. Vamos a revisar cómo funciona esto de las direcciones y las redes con una simulación. Aquí tenemos dos redes, la 192.168.1.0, unidas en un switch, y acá está la 2.0 en un switch. Solo dos máquinas, bueno, pudieran ser más. Estas máquinas entre sí, entre su red, tienen comunicación. La 1 se puede comunicar con la 2, pero obviamente no podría acceder a las otras redes porque ni siquiera hay un enlace físico. Esta, pues bueno, si hiciera el ping también funcionaría. Vamos a unir estas redes, vamos a hacer uso de un router. Antes de crear el enlace, le voy a agregar más puertos para que pueda agregar más cosas después. Lo enciendo. Ya está prendido. Y va iniciándose. De aquí me voy a conectar al puerto 2. La red 2 se conecta al puerto 2 del router. La red 1, 168.1.0, al puerto 1. Para que esta red para que el router pueda pertenecer a la red 1, tendría que tener la dirección IP, una dirección IP válida dentro de la red 1. Generalmente se utiliza la dirección IP más grande o la más pequeña. Aquí tengo el 1.254. Aquí me aparecen los comandos que estoy utilizando. Primero pues sería el config-t, de configure terminal, interfase con el puerto, IP address y seguido de su máscara. Y bueno, lo enciendo. Encenderlo es un no shutdown. Va hacia arriba. Lo mismo voy a hacer de este lado. La 2 va a estar en la 2. Estos equipos, para que puedan comunicarse con los otros, tendrían que saber quién es su puerta de enlace. La 192, 168, 1, 254. Mismo acá. Y aquí también. Pero ya no es la 1, es la 2. Estos equipos ven esta interfaz, la interfaz 2 del router. Vamos a probar si ya tenemos conectividad. A ver, antes que eso, vamos a ver si la máquina 1 puede ver a su gateway. Ve a su gateway.
ve la interfaz del gateway en la otra red y ya debe estar cerca de poder ver a las máquinas. Y la 2. Vamos a ver de vuelta. Muy bien, esto ya funciona. Se unieron las dos redes con un router. Los broadcasts, si hubiera broadcast entre estos equipos, se quedan aquí en el switch, no son direccionables hacia el router. De esta manera el tráfico de red se contendría, pero hay conectividad. Vamos a agregar más equipos. Y aquí una máquina. Vamos a hacer algo parecido con esta máquina. Esta máquina tiene configurado un puerto de Ethernet. Vamos a ponerle un gigabit. Tenía un fast Ethernet. Vamos a ponerle un gigabit de Ethernet. Y que se conecte a un puerto del router. Bien. Vamos a configurar esta interfaz. Vamos a ponerle otra red. Esta es la 0. A ver, este le voy a poner la 1. Y en la interfaz de este lado la interfaz 1 le voy a poner la 254. En puerto 0, la 1, en puerto 1, 254. Este equipo le voy a establecer una dirección IP que vendría a ser de clase 1. Y este que es el puerto 0 lo vamos a dejar en esa misma interfaz. En esa misma red. Ya está en la red 10.0.0.254. Mi default gateway sería ese, el 254. Vamos a probar. Estoy en la 10, vamos a poner la dirección
10.0.0.1. Veo el gateway. Veo a la otra interfaz del gateway. Pero ya no soy capaz de llegar aquí. Esta máquina llega a esta interfaz, a la interfaz 10.0.0.254. Puede tener comunicación con la otra interfaz, que es la 170.1.1.254, pero ya no puede llegar más allá. Eso es porque el router sabe, bueno, esta máquina puede llegar directamente a su gateway porque está en su red. El router lo puede comunicar con su otra interfaz, pero cuando este router le preguntan por una dirección que está acá, no sabe dónde está. Tendría que... le debo indicar entonces cómo poder acceder a esa red. Estoy hablando de la red 170.1.0.0 porque es de clase B. Entonces todos los bits del identificador del host están apagados. La máscara es de 16 bits. Y voy a acceder a través del equipo 1.1, que es el router 1. A este router 1 lo veo desde esta conexión y ahí le habíamos establecido la dirección IP 170.1.1.1. Y ahí lo configuramos. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Que este equipo pueda ver a la red 10.0.0.255.0.0 a través de la 170.1.1.254, que es la dirección del router 1. A este lo vemos desde esa dirección IP, desde la 172.1.1.254, ¿no? Aquí en el gigabit 001. Vamos a ver. Primero vamos a ver que podamos llegar al default gateway. Ya lo veo. Vamos a ver su otra interfaz. Lo vemos. Vamos a revisar si vemos ya el otro router, al router 0. Ya nos responde el router 0. Y sin embargo, si yo quiero ver la otra interfaz del router, que es la 1.254, no la veo. ¿Por qué? Porque cuando envío este paquetito, el router 1 no tiene idea de cómo llegar ahí. Entonces habría también que indicarle. Vamos a indicarle que para la red 192.168.1.0 vamos a hacer uso de la interfaz del router 0 al que tenemos acceso, que es la 1.1. Y lo mismo para la otra. Aquí las estoy añadiendo así. Pudiera haber hecho esto. Y eso lo convierte al router 0 en mi default gateway. Aquí le estaría diciendo pues que cualquier red la mandé a través de él. Podríamos hacer eso. Pero bueno, ahorita lo hicimos así. Vamos a probarlo de esa manera.
Veo ya la otra interfaz y ya debo de estar cerca de poder ver a las máquinas. Ahí están. Este router entonces sabe cómo llegar a esta red, a la 10.0.0.0.0. Entonces desde aquí estos equipos ya deberían poder verla. Y ahí está. Vamos a ver otro ejemplo. A crear unas VLANs. En el ejemplo anterior unimos dos switches con un router. Eso permitió crear que dos redes se comunicaran. Y aquí, en el caso de las VLANs, generalmente tenemos muchos equipos conectados a un switch y lo que vamos a hacer es segmentarlo, como si esos equipos estuvieran en diferentes switches. Pudiéramos crear escenarios como de switches que no tienen comunicación entre ellos, aun cuando los equipos estén en el mismo switch, o que tienen comunicación como si estuvieran pasando a través de un router, ¿no? Que un grupo de equipos está en un switch conectado a un router y otro grupo de equipos está en otro switch conectado a otro router. Vamos a ver eso. Primeramente, revisamos que siempre en un switch existe la VLAN 1. Siempre estamos trabajando sobre la red virtual 1, que tiene el nombre de default y ese nombre así se queda. Vamos a crear una red adicional, una VLAN 2, para que los equipos que tenemos aquí de este lado derecho, que tienen la dirección 3, 4 y el access point 5, estén en otra red virtual que no estén en la 1, para que de manera operativa funcione como si estuvieran en switches diferentes, para controlar las tormentas de broadcast. Incluso por cuestiones de seguridad pudiera ser deseable que no todas las máquinas tengan enlace directo. Si una máquina se infecta, pues esto se podría propagar. De esta manera se contiene. En fin, puede haber diferentes razones administrativas para hacer esto. Entonces, primeramente pues le indico que voy a hacer una configuración a través de la terminal. La VLAN 2, creo la VLAN 2, le pongo un nombre, le voy a poner área 2. La interfaz va a ser faz Ethernet, va a ir de la 3 a la 5, que son los puertos sobre los que tengo estos equipos del lado derecho. Int range. Y doy de alta switch port access VLAN 2. Esto, si yo lo veo, ya creé una segunda VLAN. Entonces los puertos 3, 4 y 5 ya están, por decirlo así, en otra red virtual, como si estuvieran en otro switch, y no hay comunicación ya entre ellos. Estos estaban en el mismo switch, en la misma red, entonces en un inicio del switch pues los veía a todos y había comunicación. Ahorita ya no la hay. Veamos el caso en el cual este pudiera ser un escenario deseable. Acabo de aislar 3 equipos de los otros 2. A lo mejor es algo que me interesa. O a lo mejor
quiero que funcione como si estuvieran a través de un router, sí que estén separados, que se controlen los dominios de broadcast, pero que todavía haya comunicación, porque pudiera ser que haya colaboración. Para hacer eso tendría que, si este no fuera un switch multicapa, tendría que poner un router, una interfaz del router que se vaya a la VLAN 1, otra interfaz del router que se vaya a la VLAN 2, y pues ya configurar a los equipos para que vean al router como su default gateway a través del segmento de red de la VLAN en la que sí lo ven, y ya el router se encargaría de estar redireccionando los paquetes. Pero este es un switch multicapa, el 3560, que tiene algunas funciones de router. Entonces vamos a configurarlo para que permita la comunicación entre estas VLANs. Primeramente, vamos a establecer la interfaz VLAN 1. Primero tengo que decirle que me configure. Configuración desde la terminal. Interfaz VLAN. Y aquí voy a crear una interfaz virtual como si fuera un router, como si estuviera configurando las interfaces de un router con su máscara de red. Y lo mismo voy a hacer para la VLAN 2. Voy a reiniciar las interfaces. Ahora con la VLAN 2, shutdown, no shutdown. Ok, ya aparece arriba. Y vamos a indicarle que haga el ruteo entre sus interfaces. Pudiera indicarle un IP route con la IP, la máscara y la interfaz a través de la cual va a salir, como si fuera un router. Si hago un IP routing, pues bueno, lo va a hacer de manera dinámica, va a estar redireccionando las interfaces que tiene dadas de alta para este efecto de comunicar las diferentes VLANs. Ok. Estos equipos ya están en una VLAN diferente, ya no tiene caso que tengan la dirección IP que tenían antes. Lo voy a poner en otro segmento de red. En el 2. Ok, aquí están en el 2, la máquina 3 y 4. El access point, pues bueno, no tiene dirección IP. Ahora vamos a configurar un default gateway que utilicen como gateway la interfaz virtual que dimos de alta. La 192.168.1.254 para los que están en la VLAN 1. Para los que están en la VLAN 2, pues será la 2. Ok, entonces creamos las interfaces virtuales con las direcciones 1.254 y 2.254. Ya esas interfaces virtuales son
a los que considero gateways para las máquinas que están en las VLANs. Y pues vamos a ver si hay comunicación. Primeramente voy a probar la comunicación al gateway, que la hay. Vamos a ver si puedo ver su otra interfaz. La veo. Vamos a ver si podemos ver una de esas máquinas que están ahí. Ah, no es la 1, es la 3. 192.168.2.3, ya la veo. La 4. A ver de este lado si pueden ver a la 192.168.1.1. ok, ya hay comunicación. Vamos a configurar este access point, poner unas laptops. Este access point tiene el seed default y un password dado de alta. Vamos a ponerle del 1 al 6. Hola. Un seed diferente. Poner wireless. La A es como protocolo de cifrado. Estas máquinas no tienen interfaz inalámbrica, entonces vamos a añadirla. La apago, quito esta interfaz, le voy a poner esta, la prendo. Está en verde, entonces ya está. La laptop 1 y volvemos con la laptop 0. La apago, esta ya le había puesto, me parece, la interfaz. Le aparece interfaz wireless. Ok. Sobre esta laptop vamos a dejarla con la dirección 192.168.2.5 y a esta 192.168.2.6. ok, y una vez le voy a configurar el gateway. Y los parámetros de acceso inalámbrico. Había dicho que iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola. Su dirección IP. Su máscara de red. Vamos acá también. El gateway. El gateway 2254. Su dirección IP. La máscara de red. Esta no tiene interfaz. Estoy configurando otra interfaz. Aquí, ¿qué pasó? A ver, la apago. Entonces, interfaz inalámbrica, la prendo. Ok. El gateway es el 2.
Hola, es su dirección IP. La dirección MAC. Entonces está la dirección IP, su máscara de red. El wireless es el SID. El password. Me parece que ya está. Que ya conectó. Vamos a ver si podemos ver esas máquinas. Ok, ya se ve la 5. Ya se ve la 6. Vamos a ver de este lado si puedo ver a los otros equipos. Bueno, pues sí los veo. Entonces aquí ya tengo dos redes virtuales. Vamos a agregar un elemento más. Por un router con una PC. El gigabit de Ethernet para conectarme al router, y le vamos a hacer igual, le vamos a poner su interfaz gigabit. Vamos a configurar la interfaz. Vamos a ver cómo está esto. La 01 y acá está la 00. Esta máquina, vamos a ponerle una dirección parecida, 10.0.0.1. Mi gateway sería el 254. Y aquí el address 10.0.0.1. Máscara de red. De este lado veo a la 1. Tendría que tener la 10.0.0.254. Y lo damos de alta. El equipo está configurado. Vamos a ver acá el 0. Vamos a ponerlo con la 1.3. No podría ser la 1.254 porque acá ya existe ese. Y vamos a indicarle que para cualquier cosa utilicemos la interfaz virtual 1
254. Vamos a poner la dirección a este PC0. Para que tengamos acceso primero a nuestro gateway. Ajá. A ver si podemos ver su otra interfaz, que la dejamos como la 3. Entonces podemos ver la 254. Acá también hay que indicar que si quiero acceder a esta red con esta MAC address, con esta máscara de red, perdón, tendrá que ser a través de el equipo 3. Y ya era lo que faltaba. A ver, aquí desde la 10.0.0.1 si podemos llegar a la 2.6. Y de la 2.6 a la 10.0.0.1. Y ya. Bien. Pues la tarea. Van a conectar 3 routers, cada uno conectado a un switch y 3 equipos terminales por switch. En uno de esos 3 crean 2 VLANs. Ahí pongan la cantidad de equipos que requieran y habiliten la comunicación entre ellas. O sea, lo que vamos a querer es que todos los equipos tengan comunicación. Si estamos hablando de 3 routers, estamos hablando de que va a haber 3 redes, al menos. Y también van a estar las otras redes virtuales. Y eso sería todo.